Nos encontramos con Miguel Ángel Lezcano, vicealcalde de Alcalá y portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, a pocas semanas del tercer aniversario de la celebración de las elecciones municipales, en que Ciudadanos obtuvo una nutrida representación que lo convertía en el principal partido de la oposición. Buenos días, señor Lezcano. En primer lugar, ¿qué balance hace usted de estos años de gestión municipal que iniciaron como oposición? Muy buenos días. Pues bueno, sobre todo cuando estuvimos en la oposición, lo que hicimos fue una oposición responsable, una oposición de ciudad, de intentar sacar todos los proyectos adelante. Y de hecho, cuando estaba Ciudadanos en la Comunidad de Madrid y en la propia oposición, lo que hicimos fue traer inversión para Alcalá. Trajimos 18 millones de euros y eso lo que nos hizo fue que nos revalidasen. Nosotros pasamos de 0, no existíamos, a 4 concejales y de 4 a 6 convirtiéndonos en líderes de la oposición. Y lo que hicimos fue encontrarnos con una pandemia, que hay que recordar esa famosa pandemia, me parece que a algunos ya se les ha olvidado, en los cuales tuvimos 1000 y pico muertos en mes y medio, casi 2 meses. Y Ciudadanos lo que hicimos fue sentarnos y decir vamos a trabajar por la ciudad, intentar salvar vidas, porque intentamos salvar vidas, que eso es fundamental, porque mientras que desde Comunidad de Madrid nos vendían que llegaban mascarillas, que llegaban aviones, que llegaban, era todo mentira. Y de hecho, además, ya lo denunció el consejero Alberto Reyero, que estaba en la Comunidad de Madrid, el maltrato que estaban sufriendo las residencias. Entonces nos encontramos una Alcalá completamente abandonada, con un equipo de gobierno que nos podíamos haber dedicado a decir lo mal que lo estaban haciendo si hubiéramos políticamente querido utilizar eso. Y lo que hicimos fue decir, mira, esto es Alcalá de Henares, olvidémonos de lo nacional y centrémonos en que sufra lo menos posible la crisis económica que se avecinaba y a la vez intentemos salvar las mayores vidas posibles. De ahí nació la oficina Horizonte 2030. La oficina Horizonte 2030 era una oficina de acuerdo por primera vez en la historia, que además incluso algún medio lo sacó, ¿no? Como que era algo novedoso, en la que el líder de la oposición se sentaba a hablar, habían escuchado a los vecinos que decían que se dejasen de peleas políticas y salvásemos la ciudad, tanto económicamente como en todo aquello que fuera posible. Y marcásemos lo que eran las metas de Europa. ¿Qué nos ha permitido eso? Eso nos ha permitido estar muy avanzados de cara a lo que es Europa y de hecho ahora estamos trabajando en la agenda urbana. Hemos sido seleccionados entre los 166 ciudades que han sido seleccionadas como proyecto piloto para que esos fondos europeos que ya están llegando y que en 2023 se reconvertirán con otro nombre, pero seguirán llegando fondos europeos, Alcalá dejemos preparada, gobierne quien gobierne, dejemos preparada la ciudad y que siga viniendo inversión de Europa y que Alcalá pues, se vea beneficiada. Por lo tanto, es un balance muy positivo, ha dado estabilidad a la ciudad. Veníamos de una legislatura con un Somos Alcalá muy complicado, con 300 millones de euros de deuda que nos dejó el Partido Popular, y esto no hay que olvidarlo, esa fue la gestión del Partido Popular que hizo aquí en Alcalá de Henares, y nos encontramos 300 millones de euros de deuda, una pandemia en la que paralizó el mundo. O sea, digamos que es la legislatura que no se la desearía a ningún partido político tener que vivirla y que creo que nos dejamos la piel en ello, y Alcalá de hecho ha sido una de las que menos ha sufrido económicamente. Hemos visto los índices de paro. Alcalá ha crecido el empleo viniendo de una pandemia, por lo tanto estamos contentos con nuestra labor. Nos hubiera gustado que estos 2 años de pandemia no se hubieran producido, sobre todo mío recuerdo a las víctimas, y que no hubiera habido nada de eso, porque nos hubiera permitido avanzar mucho más en proyectos de ciudad y mucho más en ese programa que al final se está aplicando en la ciudad de Ciudadanos y que no va a dar tiempo a aplicar todo lo que quisiéramos, pero esperemos que en la siguiente legislatura podamos hacerlo. Justamente a falta de un año del mandato de Javier Rodríguez Palacios, del PSOE y Ciudadanos, firmaron un pacto de gobierno hasta el fin de este cuatrienio. ¿Valora usted este acuerdo? Bueno, pues el acuerdo está siendo respetado. Hicimos un acuerdo de ciudad, hay que decirlo claramente, donde gobierne Ciudadanos o donde pueda Ciudadanos evitar que gobiernen los extremos, lo vamos a hacer. O sea, yo por lo menos en Alcalá de Henares no podía permitir. Cuando la gente me dice, es que Ciudadanos aquí se ha echado a la izquierda, mentira. Es tan simple y tan, que creo que cualquiera lo entiende,
que Ciudadanos lo que evitó es que volviera a haber un gobierno de la extrema izquierda que tuvimos de Somos Alcalá en la anterior legislatura, un gobierno que no permitió avanzar la ciudad y un gobierno en el cual era muy extremo, ¿no? Y obligaba a no poder llegar a grandes acuerdos de ciudad, que es lo que ha pasado en esta legislatura. En esta legislatura, ya digo, no quiero olvidar que venimos de una pandemia que ha sido muy dura y que nos hemos dedicado dos equipos completamente diferentes, con dos ideologías completamente diferentes, nos hemos sentado a hablar de ciudad. Y de eso es de lo que sí estoy realmente orgulloso. Que hayamos olvidado la ideología y que nuestra única bandera haya sido la ciudad de Alcalá de Henares. Entonces no hemos mirado si era PSOE o era Ciudadanos, o si gobierna Pedro Sánchez a nivel nacional o la crisis que ha sufrido Ciudadanos con Albert Rivera, o qué podía pasar. Nos hemos sentado, hemos hablado de Alcalá de Henares única y exclusivamente, y eso lo que ha hecho es que Alcalá, pues cualquiera que puede pasear con ella, está viendo la evolución que está teniendo Alcalá de Henares. Bueno, pues háblenos de la actual oposición municipal conformada por tres grupos ideológicamente dispares. ¿Qué opinión le merece usted concretamente la líder del Grupo Popular y ya confirmada como cabeza de lista, Judith Piqué, y la oposición de Unidas Podemos y de Vox? Bueno, Judith Piqué, yo creo sinceramente desde el respeto que se está equivocando. Y de hecho, te lo he dicho un poquito antes, Alcalá de Henares es una ciudad de gente muy inteligente, de hecho es una ciudad universitaria. Por lo tanto, aprecian el trabajo que se hace por la ciudad. Y Judith Piqué está más centrada en las encuestas nacionales, estas que dicen que vamos a desaparecer. De hecho, lo dice constantemente, pero no está viendo la realidad de la ciudad. La ciudad está avanzando, Alcalá valora a sus líderes que trabajan por Alcalá de Henares, no aquellos que están más pendientes nada más que de las encuestas. Y Alcalá al final premia a aquellos que trabajan por la ciudad, con nosotros pasó. Y Judith Piqué creo que se está equivocando. Nosotros la tendimos la mano desde el inicio de la legislatura para trabajar conjuntamente. De hecho, hay plenos, yo me acuerdo cuando decía el señor Cobo de Izquierda Unida, decía: es que ustedes han sido los que mantienen. No, el señor Cobo lo puso usted, Izquierda Unida fue la que puso al alcalde, ¿no? Pero dentro de eso, la señora Piqué en ningún momento, quiero dejarlo claro, ha trabajado por la ciudad. De hecho, su posición ahora mismo es privilegiada. Es diputada de la Comunidad de Madrid. Nosotros en oposición, cuando gobernábamos, trajimos 18 millones de euros a la ciudad y no teníamos representantes dentro de este ayuntamiento, teníamos representantes en la comunidad. La señora Piqué, que además de ser portavoz de Alcalá de Henares, cobrando el 100% de su sueldo, o sea, estamos hablando de 70 y pico mil euros, con una dedicación exclusiva a esta ciudad. Además de ello, trabaja como diputada por la Comunidad de Madrid, cobrando también por la Comunidad de Madrid, lo cual ya es un poco choca, porque lo suyo es que estuviera a media dedicación, ¿no? Sí, es un poco lo que se le recrimina. Digamos, puede cobrar los dos sueldos porque es legal. Claro, es legal. Cada partido toma sus opciones, ¿no? Lo que no puede es encima hablar de que si se ha subido el equipo de gobierno, se han subido los sueldos, hemos incrementado. Señora Piqué, usted no puede dar ejemplo, ¿no? Porque usted está cobrando 100 y pico mil euros, es la que más cobra en esta corporación. Entonces, a mí que me lo diga un señor de Izquierda Unida como el señor Cobo, lo respeto. Bueno, toma su decisión y el resto de los partidos toman la suya. Pero que lo diga la señora Piqué, que es la que más cobra de este ayuntamiento y no trabaja por Alcalá, pues es un poco absurdo. Y el alcalaíno no es tonto, el alcalaíno lo conoce, eso lo ve y lo sabe, porque gracias a los medios de comunicación que tenemos en Alcalá, llega. O sea, yo desde aquí mi agradecimiento a los medios que estáis, porque esa información se traslada, si no, no llegaría, ¿no? Y sobre Vox, bueno, pues sobre Vox poco puedo decir, porque creo que cualquiera que conoce Vox sabe realmente la pelea que tienen ahí. Y sobre Izquierda Unida Podemos, pues ¿qué voy a decir? Todo el mundo sabe también la pelea que tienen entre ellos, ¿no? Entonces al final es un batiburrillo de siglas, una diciendo ya que va a ser alcaldesa, que es el único que está pensando en ser alcaldesa, y los otros intentando ver quién gobierna entre ellos y quién manda más en su partido, ¿no? Nosotros nos dedicamos a Alcalá y
y mi máximo respeto a los tres partidos, pero me gustaría que se dedicasen a trabajar un poquito más por esta ciudad, a hacer una oposición más constructiva, porque al final es un lema, la señora Piqué me decía, ¿no? Está deseando que todo salga mal en Alcalá para intentar... Cambiemos de tema. Acabamos de celebrar la festividad de los patronos de Alcalá y ya están a punto de celebrarse las ferias y fiestas de Alcalá 2022. Las primeras, además, desde la pandemia. ¿Cómo valora usted el programa confeccionado? ¿Y hay alguna propuesta concreta que se pueda atribuir a su grupo municipal? Bueno, pues te voy a ser francamente, es que aquí no estamos hablando ya de grupo municipal, estamos hablando de equipo de gobierno. Y al hablar de equipo de gobierno, todo lo que se hace en esta ciudad, a día de hoy, lo bueno y lo malo, parte de un consenso político entre los dos grupos. Y lo hemos podido ver ahora mismo con los Santos Niños. O lo hemos podido ver porque los Santos Niños ha habido, yo creo que ha sido innovador, ha sido unos Santos Niños, no todo lo que nos hubiera gustado, porque volvemos a lo mismo. Hemos dejado hitos o hemos dejado marcados proyectos de lo que nos gustaría. A mí me encantaría para Santos Niños lo que es una centuria entera romana, con sus timbales, con sus tambores, paseando por Alcalá, traer Virgen del Castillo en el centenario de Antonio Nevija. Una banda como Virgen del Castillo ha sido algo mágico, o sea, lo hemos visto, esos romanos, esa recreación histórica con Virgen del Castillo, y acabar con una Vicky Larraz, pues ha sido espectacular, ese jazz, ¿no? Esa banda de jazz. Bueno, pues hemos buscado algo innovador, pero que nos gustaría que el día de mañana llegase a más. Acabase en Santos Niños, se pudiera hacer una recreación histórica de lo que fueron nuestros patronos, poder llevar allí un mercado medieval antiguo, o sea, un mercado de los, no mercado medieval, perdón, un mercado romano de los Santos Niños, en los que se volvieran esas tradiciones que yo sí he vivido en esta ciudad desde pequeño. Nos gustaría en Navidades, por ejemplo, poder hacer la Pasión en vivo de Cristo en el Palacio Arzobispal. Hemos visto esa marca propia de Ciudadanos, ya llevó que fuera la Semana Santa de Interés Turístico Nacional. Pues se han visto engalanados los balcones de nuestra ciudad, ¿no? Pues nos gustaría ir cada vez a más. Son improntas que al final han sido acordadas con este equipo de gobierno, por lo tanto, aunque sean marcas personales de Ciudadanos. Han sido acordadas por el Grupo Municipal de Ciudadanos, aunque están trabajando conjuntamente y además creo que son bastante bien. Correcto, pero al final, cuando trabajas en un equipo de gobierno, tienes que ser muy leal. No puedes... hay cosas seguro que a ellos no les gusta de nosotros y a nosotros que no nos gusta de ellos. Y que si gobernásemos en solitario seguro que lo haríamos de otra manera. Pero no me quiero atribuir el mérito de estas aportaciones, porque creo que cuando se trabaja conjuntamente, sea con un partido u otro, al final el mérito es de todos, porque se trabaja en equipo. Por lo tanto, nuestro programa ya en su día se hizo, de hecho a día de hoy, con este acuerdo, llevamos cumplidos casi el 90% de nuestro programa. Y en el tiempo que queda intentaremos que en esa propia agenda urbana que marca los fondos europeos lleva reflejado parte de ese programa que falta, ¿no? Por lo tanto, estaríamos cumpliendo el 100% de nuestro programa y nos gustaría ir a mucho más, pero para eso necesitamos otra legislatura. Como es obvio, la pandemia nos ha partido a todos los partidos. Han podido gobernar a gusto y cómodamente, han tenido que gobernar una pandemia. Hemos tenido que gobernar una pandemia, efectivamente. Si tuviéramos que definirlo, yo creo que acaban de hacer la mejor definición. ¿Qué han gobernado en Alcalá de Henares? Hemos gobernado una pandemia. Y una pandemia mundial que, como digo yo, solo nos falta un tsunami. O sea, de verdad, ha sido un momento... Tuvimos a Filomena también. Tuvimos Filomena, ha sido un momento histórico, que yo creo una legislatura de 4 años histórica, y aún así que Alcalá haya sido la ciudad de las que menos haya sufrido en la Comunidad de Madrid, creo que es importantísimo. Donde están llegando fondos europeos, ya están llegando fondos europeos desde hace bastante tiempo, estamos dando estabilidad, estamos dando sensatez, hemos sacado a Alcalá de ese plan de ajuste que nos tenía sometidos 11 años más a la ciudad y no permitía hacer inversiones. Hemos metido 30 millones de euros más en inversión en presupuestos, 7 millones para reformar y mejorar 11 parques, 1,7 millones de renovación de asfaltos y acera, 4 millones del plan de viviendas públicas, casi 6 millones de captación de fondos Next Generation, que son los fondos europeos.
5,5 millones en instalaciones, en deportes 14 millones, 5,5 millones en deportes en nuevas instalaciones como en el Olivar, etc. O sea, llevamos muchísima inversión a esta ciudad, hemos sacado a Alcalá de Henares de ese plan de ajuste que nos tenía estrangulado por los 300 millones de euros de deuda que nos dejó el Partido Popular, y además hemos conseguido que económicamente fue una de las que menos sufriese después de una pandemia. Si es para estar orgullosos, bueno, es para estar contentos. ¿Podríamos haberlo hecho mejor? Seguro. Pero que podíamos haberlo hecho peor o no haber hecho nada, también. Y está claro que otros partidos no han hecho nada, como en este caso ha sido el Partido Popular, que sí paralizó la inversión que tenía que llegar del plan de inversión regional, que tenía que llegar millones a Alcalá de Henares, por acelerar esas elecciones para echar a ciudadanos del gobierno. Y esa es la cruda realidad. ¿Qué le parece que este año, como ha desvelado la concejala de festejos María Aranguren, no se vayan a celebrar festejos taurinos? Bueno, pues es algo que además hablaba hace poco. Yo soy taurino y lo he dicho públicamente y lo he dicho en mal pleno, ¿no? Y es algo que utiliza la oposición, ahora mismo utiliza Vox o Partido Popular para decir que la culpa es del equipo de gobierno, que la culpa es que no quieren que haya toros, que... No, la culpa se llama Bartolomé González, que cedió la plaza durante 50 años a un inversor privado, al cual además este ayuntamiento le está pagando un canon porque celebre una serie de eventos taurinos que son corridas y encierros, y que no está cumpliendo. ¿Y la no celebración de los festejos taurinos puede conllevar algún tipo de penalización? Correcto, de hecho ya ha tenido penalizaciones, o sea, ya ha tenido sanciones. En la anterior legislatura tuvo 2 sanciones, si no me equivoco, esto creo recordarlo, y en esta no se ha podido sancionar además porque hubo la pandemia, 2 años en los cuales no se podían celebrar eventos taurinos. Y luego me hace gracia cuando iba al Partido Popular, recuerdo a la señora Ayuso diciendo que no se celebrasen los nuevos eventos taurinos. Entonces, se está utilizando políticamente un absurdo. Yo soy respetuoso con aquellos que no les gusta el mundo taurino, pero soy respetuoso con aquellos que les gusta el mundo taurino, porque al final es algo que es un interés turístico nacional, es una fiesta de interés turístico nacional, nos guste o no nos guste, y si no se cambia la ley. Lo que no hacemos es subvencionar, como sí subvencionaba el Partido Popular, entregar una plaza 50 años a un empresario y además está siendo subvencionado. Sí, porque al final se está pagando y no se está haciendo. ¿Qué haría yo si gobernase en solitario? Desde luego, intentar recuperar esa plaza. Una plaza que, por cierto, hace poco hemos podido tener una desgracia, porque cuando no tiene el cuidado de un ayuntamiento, o no tiene el cuidado porque al final es de un empresario particular, durante 50 años se ha caído hace poco una parte de la fachada. Por lo tanto, ¿qué me gustaría, si me habla ya como ciudadano, no como equipo de gobierno? Recuperar esa plaza de toros para la ciudad, cubrirla para que durante todo el año se pudieran celebrar todo tipo de espectáculos, taurinos y no taurinos, pero que sea una plaza de interés, incluso no solo la plaza, la zona. Por eso ya en nuestro programa electoral ya lo dijimos. Hay 2 zonas de Alcalá muy interesantes para nosotros y una de ellas es la de la Plaza de Toros. Por lo tanto, que se lo pregunten al señor Bartolomé González o a la señora Piqué, por qué su jefe, como ella le nombra públicamente, cedió una plaza de esta ciudad por 50 años, donde encima el ayuntamiento está pagando un canon. Lo dejo, creo, bastante claro. Finalmente, confírmenos, por favor, sus planes de futuro. Imaginamos que presentará su candidatura a la alcaldía de Alcalá de Henares, aunque las encuestas no parecen ser muy favorables. Sí. Sobre las encuestas, con Ciudadanos nunca ha dado una. Cuando nos han dado la presidencia del gobierno, nos hemos ido a 20 y tantos. Y cuando no nos daban ninguno, hemos sacado 5 ciudadanos, la gente lo aprecia. Por lo tanto, las encuestas, si hablamos de la última que ha salido nacional referida a Alcalá de Henares, a Ciudadanos le da la llave de la ciudad. Es una encuesta que ha salido nacional, que todos hemos visto publicada, y nos daría que daríamos para los 2 lados, siendo la llave de la ciudad. Sí. Sin embargo, ¿a qué hacemos caso? ¿A la encuesta nacional o a la encuesta que habla de Alcalá de Henares? Porque la que habla de Alcalá de Henares nos vuelve a dar llave de gobierno y valora la gestión que hemos hecho. Vale, y basándonos en esa encuesta, si son llave,
¿Le daría igual pactar con PSOE o con PP? Te vuelvo a repetir lo mismo que dije en su día. Mientras que, para empezar, las encuestas, es que entraría en una contradicción. No creo en las encuestas. ¿Por qué? Porque una nacional te da de una manera, otra de otra. Yo creo en los resultados y la realidad. Y la anterior legislatura nos quedamos a 1000 votos de poder tener otro concejal, incluso haber tenido la alcaldía. Nos quedamos a 1000 votos. ¿Quién sabe si esta ciudad ha valorado todo el trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo? Y antes que votar un extremo o permitir, porque Partido Popular y Vox aquí no dan, es la única opción que pueden tener, digamos, de gobierno, Partido Popular y Vox, que es la única que tienen aquí en esta ciudad, porque lo han transmitido públicamente. Y nunca van a dar. Y a lo mejor el complutense o el alcalaíno piensa, antes que regalar mi voto para que salga de la extrema izquierda, prefiero votar a un ciudadano que va a centralizar la ciudad y que va a hacer una política sensata. Y nos encontramos una sorpresa y que al final el que mayor resultado saque en Alcalá de Henares sea Ciudadanos. ¿Por qué? Yo ya lo he vivido. Pero vicealcalde, ¿se va a presentar usted como candidato? Es que nosotros funcionamos diferente al Partido Popular. Nosotros nos refrendan nuestros militantes. Una cosa es que yo me presente a que nuestros militantes refrenden nuestra gestión. Si te he de decir sinceramente, pues a día de hoy están contentos. Hay posibilidades 4 años más para poder cumplir parte de ese programa que no hemos podido cumplir ahora, ¿no? Y que me gustaría dejar una ciudad de futuro para mis hijos, más ahora que voy a ser abuelo, ¿no? Es lo que digo, Ahora que voy a ser abuelo. que le iba a dar la enhorabuena por su futuro, por ser abuelito. Pues yo dar las gracias, señor Rezcano, vicealcalde de la ciudad, alcalde en funciones en estos momentos. Gracias por atender a Alcalá hoy. Gracias siempre a vosotros y aquí, como ves, a seguir trabajando con esta agenda urbana que trae los proyectos, así que agosto aquí seguiremos trabajando. Siempre gracias por el trato que nos dais. Muchas gracias.